Bueno, Rosales es un economista que yo no conocía en absoluto, no sé nada de él, pero en fin, da lo mismo. Es un hombre de la campaña de Guille, y al parecer vio la luz en cuanto a qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en la economía. Y dijo, si seguimos 4 años más creciendo al 2%, cifra que ya es falsa, porque estamos creciendo a menos del 2%, pero 2% suena un poquito menos malo, que decir 1, algo. Entonces, si seguimos 4 años más al 2%, va a ser mayor la ingobernabilidad, lo cual significa que acepta que ya hay ingobernabilidad, solo que la otra va a ser aún más grande. Fíjese usted lo que está en esta pura frase, está un reconocimiento de que el crecimiento económico es prioritario. La pregunta que nos y ahí dice además una serie de frases ya tratando, por supuesto, de defenderse indirectamente a este gobierno. Si hubiéramos tenido precios del cobre como los de Piñera, nos advirtió, entonces el país habríamos estado creciendo, ojo con la cifra, al 3,5%. Cifra también muy mediocre, estimados amigos. 3,5% es bastante menos que el 5,4 o 5,3 que creció en promedio durante el gobierno de Piñera, y las cifras más o menos parecidas de los gobiernos anteriores a Piñera. Entonces lo que nos está diciendo Rosales es que tenemos que esperar que suba el precio del cobre otra vez para crecer maravillosamente al 3,5, me imagino yo. Y digo que nos está diciendo esto porque no nos dice nada más. Como me apuntó Nicolás antes que entráramos, ¿qué es lo que dice acerca de cómo hacer para que no crezcamos al 2%? ¿Dónde están las medidas para promover la inversión, que es privada? La inversión pública es gasto nada más. Normalmente es una mala inversión y es puro gasto, como el que estamos viendo en contratar gente de los partidos y inventar nuevas reparticiones públicas. Entonces, ¿cómo, señor Rosales, con el discurso estatista que abunda en labios de su candidato, piensa usted que los empresarios se van a entusiasmar para que el país crezca más que eso? Mira, en promedio el mundo ha crecido un 3,4% además, en términos globales, sin hablar específicamente de la inversión minera. Y el punto es aquello, la entrevista que da Rosales, que ha sido también parte de quien ha escrito ese programa que presentó Alejandro Guillé, no da luces de cómo piensa hacer que nuestro país se convierta nuevamente en un país atractivo. Y si hablamos del cobre, que finalmente es la materia prima que mayormente nos importa, él no da luces de que nuestro país, con las reformas que vaya o con lo que está proponiendo Alejandro Guillé, vaya a ser más atractivo. Al contrario, Alejandro Guillé lo que ha dicho constantemente y su gente es que va a profundizar las reformas. Y entonces acá vienen las preguntas. En ese análisis que dice no podemos seguir creciendo a estos números, no hay un análisis o no hay un diagnóstico de decir, bueno, ¿qué es lo que nos llevó a crecer al menos del 1%, al 0 y tanto, al 1,2% que vamos a lograr este año? No hay un diagnóstico de ese tipo. Están esperando que los commodities suban de alguna manera, pero sí les quiero decir algunas cifras con respecto al cobre, que sí están viviendo de una manera más gloriosa otros países que nosotros. Por ejemplo, el Fraser Institute de Canadá, que hace un estudio anual, todos los años, sobre distintas jurisdicciones mineras en el mundo entero y determina, sobre la base de ciertos indicadores, cuáles son los países más atractivos y competitivos y deseables para poder invertir. Y nuestro país ha ido cayendo en ese ranking constantemente. Ha caído sistemáticamente en los últimos años y retrocedimos, por ejemplo, 20 puestos. Y eso es bastante, 20 puestos. En el año 2009, para darles un ejemplo, Chile era el tercer país más atractivo para hacer inversiones mineras, considerando, por ejemplo, políticas de gobierno, la calidad de los yacimientos y una serie de otras características. Solamente éramos superados, por ejemplo, por Canadá y Finlandia. Yo les quiero contar que hoy en día, en el ranking, nos supera Costa de Marfil, Botswana, Ghana, República Democrática del Congo, Zambia y Perú. Y algunos van a decir, bueno, fácil que nos ganen esos países, porque son países quizás con legislaciones mucho más débiles, permisivas. No, porque en ese ranking también nos superan países tremendamente más desarrollados que nosotros, como es Finlandia, Suecia, Australia, Canadá, España, Polonia, Portugal, Irlanda, Estados Unidos y Noruega. Entonces acá el punto es, ¿qué va a hacer la candidatura de Guillé o qué va a hacer la gente de Guillé para que nosotros volvamos a ser atractivos, para que la gente vuelva a invertir en nuestro país, sea en minería o en otras
áreas de nuestras industrias. No hay nada que puedan hacer y ni siquiera nada que puedan decir, porque viven en una confusión espantosa. O sea, ellos mismos se pueden hacer estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿vamos a profundizar o no vamos a profundizar? ¿Vamos a hacerlas un poco más lentas o no las vamos a hacer más lentas? ¿Y qué es lo que vamos a hacer más lenta y más rápido? ¿Y qué es lo que vamos a dejar de hacer? Todas esas son preguntas que nos las pueden contestar, porque la nueva mayoría es un conjunto heterogéneo de perspectivas, de visiones, que no tienen no tienen otro territorio común que el deseo de seguir gobernando. Eso es lo único que los une. Pero tienen ideas muy diferentes y además cada una de esas ideas en sí misma es muy confusa. Entonces no veo por dónde podría salir una fórmula clara, como debe ser esta fórmula clara y simple, poderosa. No puede salir de ese sector. Imposible. Están enredados en su propia retórica y en sus propios discursos decimonónicos que ellos consideran el colmo del progresismo, porque tú sabes, se consideran los concesionarios vitalicios del progreso. El país crecía, dejó de crecer. La salud me la metieron en mano, se empeoró aún más, a pesar de las inyecciones de dinero. La educación, ustedes ya saben, colegios que funcionaban, por lo menos que destacaban un poco, ahora son objeto de vandalismo y de paro permanente. Colegios que funcionaban bien, que eran subvencionados, ahora se están retirando el sistema. La propia ministra de Educación, mira, hay otra clase de confusión. Tienen toda una idea sobre que la educación tiene que ser republicana y pública, pero al mismo tiempo le ruegan a los colegios subvencionados que no se hagan particular porque ustedes sí que estaban funcionando bien. No le ruegan, los critican, que es distinto. Bueno, de repente pero que también de repente dice, por favor, quédense, y después, ustedes no tienen vocación por la educación, y después el otro día, por favorcito, quédese otro ratito más. Bueno, esas son las confusiones, entonces de ahí no puede salir ningún plan claro, Nicole, para hacer hay una contradicción además con respecto a esto. Siempre se ha planteado, no solamente Guille, Carolina Goich lo repite, la manera de salir quizás de estos números, dicen, bueno, hay que, con esto te agarré, diversificar la matriz productiva, pero a la vez cuando dicen hay que, está bien, ponte tú que lo quieran hacer, el problema es que lo quieran hacer desde el Estado, y yo me pregunto, si es el Estado el que ha demostrado la versatilidad, la agilidad, la flexibilidad y la innovación para poder llevar a cabo ese objetivo. Ponte tú que ese objetivo sea correcto. ¿Es desde el Estado? No creo. Yo creo que son la libertad del privado quien va a poder hacer esa diversificación de la matriz productiva. Los hechos están a la vista. Vean ustedes cómo funciona Codelco, pues. A pesar de que ahí tienen toda la facilidad del mundo, que durante años han tenido un cobre muy bien pagado, digamos, con altas leyes, tenían todo. Un mercado insaciable. Y a pesar de eso se convirtió en la máquina de pituto más grande de la galaxia. Otras empresas del Estado también están en las mismas condiciones, se convierten en un botín acumulable además, porque los del botín anterior tienen inamovilidad, se van quedando, entonces se van formando capas y capas y capas. Eso es el Estado, una máquina de exacción y de redistribución para los compañeros de la coalición gobernante, cualquiera que ésta sea. Entonces, pensar que el Estado, que supuestamente y en teoría, porque ellos viven con esta ilusión, representan los intereses de la comunidad, que no existen las comunidades. Existen individuos que están unidos por un contrato político, que tienen muy distintos objetivos en la vida y que pueden colaborar civilizadamente en algunos elementos. Eso es todo. No hay una comunidad tribal, homogénea, todos igualitos, y viene el Estado maravilloso a acogerlos a todos. Eso no existe, eso es una visión a lo Jean-Jacques Rousseau, completamente necia, y que no funciona además, y no es necesario argumentar. La realidad se encarga de demostrar una y otra vez en qué termina además todo esto. Termina, por ejemplo, como terminó en Brasil, como está terminando en Brasil, con el guatón guachuchero, condenado, por lo menos aparentemente va a ser condenado a 9 años y medio de cárcel por corrupción. En eso terminan estos regímenes progresistas.